Dos chicos se casaron sin amor, al poco tiempo de conocerse. ¿Pero qué los llevó a tomar esta decisión? En el resumen te lo platico. No olvides suscribirte. Haruta es una chica independiente. Ella era muy feliz con su novio Kentaro. Era, porque este la engañó. Pobre cosita fea. A pesar de que estaban comprometidos, no la respetó, pero aún así él quería seguir con ella. Haruta no podía perdonar eso, así que terminaron. Mientras ella se lamentaba, ve una publicidad sobre una aplicación de citas. Por curiosidad, ella entra y ve el perfil de un chico, el cual él solo necesita a una mujer que se case el día que se conozcan. Haruta lo duda y dice que cómo puede ser posible eso, ya que tiene que haber un amor de por medio. Pero al final decide conocer al chico, solo para escapar de la traición de su exnovio. Así es como terminó casándose con un desconocido. Así de grande. Llamado Miura. Pronto se mudaron a una casa. Haruta se siente incómoda al estar con un hombre al que no ama. Además no se lo ha contado a su familia, piensa que lo tomará mal. Miura le dice que ellos sabrán entenderla. Al día siguiente de su boda, por la mañana se dan cuenta de que en verdad no saben nada el uno del otro. Los dos se van a su trabajo. La chica, al llegar a su trabajo, se encuentra a un compañero que le dice que estaban planeando organizar su boda, pero lamenta que se haya separado de su ex y aprovecha la oportunidad para invitarla a salir. Ella dice que no y se va. Más tarde, mientras compra algunas tazas, se encuentra con su ex. Él le insiste en seguir tratándose, aunque sea como amigos. Ella le dice que no, entonces empiezan a forcejear y justo en ese momento aparece Miura, quien le dice que se aparte de ella y más que ha sido un infiel. A Kentaro no le queda más que felicitarlos. Después, cuando llega a la empresa donde trabaja, se encuentra con Miura. Es ahí donde se dan cuenta de que trabajan en el mismo lugar. Ella no lo sabía, pero al parecer Miura no es un trabajador normal, sino que es el mejor del año. Este muchacho me llena de orgullo. En un inicio ella no tenía amor hacia Miura, pero ahora es diferente, ya que le está empezando a gustar. Así que decide ponerse sexy para que él caiga. También le invita a unas cervezas, pero él no cae, así que ella toma otra estrategia y le dice que si no tiene frío. Él le dice que es porque trae ropa muy corta, y al final el chico no cayó. Un día por la mañana, Haruta quería ir con Miura al trabajo juntos, pero él le dijo que no era buena idea, además que nadie debe de saber de su matrimonio, pero ella seguirá enamorándolo. Ella quería preparar el desayuno, pero él ya lo había hecho. Quiere cenar con él, pero él trabaja horas extras, así que llegará tarde. En una noche ella le dice que no quiere tener un matrimonio basado en un papel. Ella quiere que él se vuelva loco por ella, quiere que él la ame. Pero más tarde un compañero intentó invitarla a comer, pero Miura lo detuvo. Para ella fue una salvación, pero se dio cuenta que su esposo se puso celoso. Él estaba molesto y le dijo que deje de usar sus planes astutos, ya que ella es demasiado linda, aunque no pudo terminar la frase. El compañero de Haruta nuevamente intenta invitarla, pero de pronto recibe una llamada y se da cuenta que cometió un error. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero Miura lo ayuda a resolver ese problema, a pesar de que había invitado a su chica nuevamente a salir. También Haruta contribuyó en algo para poder ayudar a su esposo. Por la noche, ya estando en su casa, ambos se agradecen por apoyarse en el trabajo, y el chico le dice que sí están funcionando sus planes astutos para conquistarlo, a pesar de que ella piensa que no. Uno de los compañeros de Miura se ha dado cuenta de todo, que ambos están casados. Al día siguiente, el compañero de Haruta insiste en invitarla a comer delante de Miura. Ella dijo que no, encontró todas las excusas posibles, pero Miura lo vio y escuchó todo. Estaba celoso, pero no lo demostró, así que ella se propuso a provocarlo para ponerlo más celoso. Le dijo que estaba comiendo con sus amigas y algunos hombres. Miura creyó lo que ella escribía, pero cuando vio a sus compañeras de contabilidad, supo que no estaba con ellas, así que pensó que estaba con su compañero. La buscó por todas partes y cuando por fin la encontró, la vio sola y regresó su alma. Y se dijo a sí mismo que él tenía a una gran esposa. Él le manda un mensaje diciendo que vuelva rápido. Ella pensó que él estaba celoso, así que volvió a casa. Estando en la casa, platicaron lo que realmente pasó y al final el chico le regala un anillo, demostrándole el amor que tiene por ella.
ya que no pueden usar sus anillos de matrimonio para que así no sean descubiertos en el trabajo. Ella se sintió muy feliz, lo abrazó y le dio un tierno beso. ¡Ay, el amor! En el trabajo, mientras se portaban muy cariñosos, fueron atrapados, así que Miura no se le ocurrió mejor idea que decir que no estaba interesado en tener una cita. Haruta estaba molesta, así que Miura le dijo que no se moleste, ya que anteriormente le había dado un anillo porque la quiere, pero ella sigue molesta. Pero al final lo perdonó, ya que le dio un beso. Después Miura se percató que su esposa estaba gastando mucho dinero en vestidos y en ropa interior. Él entendió esa indirecta de su esposa o qué es lo que ella quería, pero también hablaron de dinero, cuánto es el que tenía cada uno. Miura invitó a comer a su compañero a casa. Él ya sabía de la relación de su amigo. Él le dice que deje de mantener en secreto su relación, ya que alguien se la puede quitar. Miura le dice que lo hará pronto. Haruta sale a comer con sus amigos. Ellas le insinúan que Miura guarda un secreto. Ahora la dejaron con muchas dudas sobre Miura. Cuando él va por ella, le dice que se siente insegura por no saber casi nada acerca de él, el por qué decidió casarse tan rápido. Él le dice que su madre estaba enferma. Ella temía que él se quedara solo si moría, así que se casó de manera apresurada. Pero su madre estaba bien ahora. Haruta ahora se siente un poco mejor, pero quiere saber por qué deben mantener su relación en secreto en el trabajo. Él le dice que no se lo dirá. Aún así, ella está feliz de conocer un poco más a Miura. Haruta se propone ser una buena esposa. Ella le propone que la llame por su nombre de forma informal, pero él no quiere, porque teme acostumbrarse y hacerlo en el trabajo sin querer. En el trabajo, Haruta ve a una nueva empleada que está perdida, así que le ayuda a encontrar el área de ventas. Ella se presenta y le dice su nombre, que es Marina, además de que ya conoce a alguien ahí en la empresa, el cual es Miura. Cuando él la ve, la llama Marina. Resulta que ella fue su exnovia. Haruta está muy molesta, más porque él sí la llama a ella por su nombre de manera informal y a ella no. Tiempo después, Marina le dice que le presentará a un chico. Ella ha escuchado rumores sobre Haruta que le gusta a Miura. Marina le dice que él no le conviene, ya que terminó con él porque no quería casarse. Miura escuchó todo y le dijo que no había necesidad de presentarle a hombres, ya que él era su esposo. Así que se la presentó ante todos. Sus compañeros no podían creer lo que estaban escuchando. Después del trabajo le dio una gran sorpresa por su cumpleaños. Ella estaba muy feliz. Los dos dijeron lo mucho que se amaban, que al final terminaron teniendo una noche de pasión. Fue tanto la demostración de amor que a la mañana siguiente querían continuar, pero ya no tenían preservativos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. El compañero que siempre invitó a cenar a la chica le dice que si quería casarse pudo elegirlo a él, porque siempre la ha amado, que con él ella no tendría preocupaciones, pero ella le dice que resolverá sus preocupaciones con su esposo. Ella planea de muchas formas preguntarle a su esposo si quiere tener hijos. Todo esto lo ve su esposo, sin que ella se diera cuenta. Él sabía que estaba preocupada, así que le lleva su comida favorita. Ella lo abrazó de alegría y luego se armó de valor y le preguntó si quería tener hijos. Él le dijo que sí, pero también sabe que ella tendrá más carga cuando esté embarazada, así que eso también lo preocupa. Así que ambos deciden tener hijos cuando lo quieran y que siempre amará a su esposa astuta. Finalmente se llega el día en que la chica conocerá a su suegra. Miura la presenta ante su madre. Su mamá está muy feliz y le agradece por cuidar a su hijo y que lo siga cuidando. Cuando vuelven a casa, Haruta le agradece por ser su esposo. Él le dice lo mismo. Nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! ¡Ah, pinche güey, mamón! Pinche güey, pásame un tequila, güey. El chico se percata que su esposa no trae el anillo. Los dos lo empiezan a buscar, pero no lo encuentran. Pero ahora el chico tiene que ir a conocer a la suegra. La chica le presenta a su madre a Miura, pero no deja de pensar en el anillo. La madre de Haruta sin querer compara a Miura con Kentaro, que él es el exnovio. Mientras comían, lo que provocó es que Miura sienta celos. ¿Por qué? ¡Renata, por favor! ¡Yo te amo! De regreso a su casa pasaron por una zona de hoteles. La chica le dijo que nunca había estado en un hotel del amor,
no quiso desaprovechar la oportunidad y Miura le cumplió su deseo. Una vez dentro de uno de los cuartos, Haruta le confiesa que perdió el anillo que le regaló. Él le dice que no se preocupe y mejor deciden disfrutar de una buena noche. Miura quería comprarle un nuevo anillo, pero ella se negó y le da otra revisada a su casa para ver si lo encuentra. Miura regresó a la casa de su madre. Haruta pensó que él estaba molesto. Se dio cuenta que se había descuidado de él por estar pensando solo en el anillo. Así que le preparó una gran cena y le pidió disculpas. Miura le regaló el anillo de su madre. Él cree que Haruta merece algo muy especial. Ella le agradece el detalle y se pone muy feliz. Miura sabe que Haruta quiere una nueva sesión de fotos, pero antes de eso ellos empezaron a recordar cómo fue su primera sesión, cuál fue la impresión que tuvieron. El chico dijo que ella estaba algo desalineada y la chica le dijo que cuando lo vio por primera vez dijo que era un bombón. Mientras recordaban, la chica ve el anillo en el suelo, el que había perdido. Esto los puso muy felices a los dos. Y finalmente se llega el día de la sesión de fotos. Ellos están muy felices y más que la chica no se imaginaba que también estarían sus seres queridos. Espero que te haya gustado este resumen. Déjame en los comentarios qué otro dorama te gustaría que le hiciéramos un resumen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.